Buenas tardes, doctora. Somos el grupo 4, Centro Atractivo. Vamos a exponer sobre la cinética enzimática. Los integrantes del grupo son Yulisa Choque Cruz, Guadalupe Merita Kikarwani, Esther Chalco Quispe y mi persona, Evelyn Tapia Maita. ¿Qué diferencia existe entre cinética química y cinética enzimática? La diferencia es que la cinética química se encarga de estudiar la velocidad de una reacción y los factores que afectan a esta velocidad, mientras que la cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Ahora bien, la cinética química, como ya mencionamos, es el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de los mecanismos mediante los que tienen lugar. La cinética química introduce la variable tiempo en el estudio de las reacciones químicas y de esta manera va a poder estudiar el camino que siguen los reactivos para convertirse en productos. Aquí tenemos un ejemplo en donde la velocidad de la reacción es el cambio en la concentración de las especies por unidad de tiempo. Aquí tenemos el peróxido de hidrógeno que va a pasar a formar agua más oxígeno. Entonces el peróxido de hidrógeno en un determinado tiempo va a formar oxígeno. Aquí tenemos otro ejemplo de velocidad de reacción, en donde aquí observamos una fórmula de acuerdo a la reacción química que nos brindaron, en donde en esta tabla tenemos datos y las reemplazamos. De acuerdo a eso vamos a poder obtener la velocidad de la reacción. La cinética enzimática, como ya lo mencionamos, va a estudiar la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. La velocidad de una reacción catalizada por una enzima puede medirse con relativa facilidad, ya que en muchos casos no es necesario purificar o aislar a la enzima. La medida se va a realizar siempre en las condiciones óptimas de pH, temperatura, presencia de cofactores y se va a utilizar concentraciones saturantes de sustrato. Aquí tenemos un ejemplo de la enzima. Aquí tenemos al sustrato donde se van a unir, dando lugar al complejo enzima-sustrato y estas finalmente van a dar paso a formar enzima más el producto. Estos productos van a ser distintos a los sustratos iniciales que nos dieron a un principio. ¿Qué es una enzima? Una enzima es una molécula de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, es decir, que van a regular la mayor parte de las reacciones metabólicas que se producen en nuestro organismo, es decir, en nuestras células. Entonces podemos decir que es una proteína que va a acelerar la velocidad de una reacción química específica en la célula. La enzima no se destruye durante la reacción y se utiliza una y otra vez. Lo que hacen las enzimas es actuar sobre una molécula que será el sustrato o el reactivo de la reacción química, de manera que este sustrato se una a la enzima. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo en donde la enzima tiene lo que es el centro activo, estos espacios de acá. Este sería el sustrato. El sustrato es una molécula sobre la cual va a actuar una enzima y estos espacios de acá, y como ya mencionamos, es el centro activo, es decir, que es la zona de la enzima en la que se une el sustrato para ser catalizado. Entonces, al unirse la enzima con el sustrato, nos va a dar lugar al complejo enzima-sustrato y estas finalmente van a dar lugar a lo que es a la enzima más el producto. Como ya mencionamos, este producto va a ser distinto al sustrato que nos dieron a un principio. Entonces, es decir que de esta manera podemos mencionar que la enzima no se va a modificar porque continúa estando igual al principio y al final. Aquí, como podemos observar, de manera que lo único que hace la enzima es intervenir en estas reacciones químicas y hace que vayan más rápido estas reacciones químicas. Aquí tenemos otro ejemplo en donde la enzima va a reconocer al sustrato, la enzima se va a unir al sustrato y la va a modificar y por último vamos a obtener a la enzima más el producto. Ahora bien, mi compañera va a continuar. Bueno, doctora, continuando, yo voy a explicar acerca de lo que es la velocidad enzimática y la cinética enzimática. Voy a empezar explicando acerca de dos modelos de enzimas y sustratos. Como podemos ver en la imagen, tenemos a lo que es el modelo de Fischer, el cual este va a indicar que el sustrato y la enzima van a tener lo que es una unión perfecta, como si fuera una llave cerradura o también lo podemos llamar llave candado. También está lo que es el modelo de Kochland. Este es un ajuste inducido donde el sustrato va a modificar a lo que es la enzima para que así puedan llegar a unirse. Eso nos indica que el modelo de Fischer va a ser un modelo estático y el modelo de Kochland va a ser un modelo dinámico.
También voy a explicar acerca de lo que son los mecanismos de las enzimas para que así pueda facilitarse lo que es su catalización. Como primer mecanismo vamos a tener lo que es el mecanismo de proximidad, por proximidad, donde para reaccionar deben aproximarse entre sí, es decir, que deben aproximarse la enzima y el sustrato. También como segundo mecanismo es el ácido base, donde va a depender lo que es los cambios de pH para que así se pueda generar una reacción. También está como tercer mecanismo que es por deformación, es decir, la enzima va a deformar a lo que es el sustrato para así poder llegar a romper sus enlaces y poder reaccionar. Y como cuarto mecanismo está el mecanismo covalente. Esta es la formación de un enlace covalente entre la enzima y el sustrato de forma momentánea, mientras realizan la producción de un nuevo producto a partir de un sustrato. Ahora sí vamos a explicar acerca de lo que es la cinética enzimática. La cinética enzimática es el área de la bioquímica, el cual va a determinar la velocidad de las reacciones enzimáticas y todos los factores que le afectan para disminuir o aumentar la velocidad. La velocidad de una enzima con baja concentración de sustratos va a ser muy diferente a una velocidad con alta concentración de sustratos. Y también podemos decir que la velocidad de una reacción catalizada por una enzima va a depender mucho de lo que es la concentración de las moléculas de sustrato. También va a depender de la temperatura. Así también va a depender de lo que es la presencia de inhibidores. Y por último va a depender del pH del medio, el cual este va a afectar a la conformación, es decir, a la estructura espacial de la molécula enzimática. Vamos a continuar con lo que es la interpretación de la ecuación de la curva de Michaelis-Menten. Vamos a ver la secuencia de una reacción. Vemos aquí que tenemos la concentración de la enzima libre más la concentración del sustrato. Esta es la etapa inicial que va a dar lugar a un complejo enzima-sustrato. La K1 y la K2 significan constantes cinéticas. La K1 va a dar lugar a la formación de una enzima del sustrato, como vemos aquí, y la K2 va a dar lugar a la reacción que va a producir la disociación de la misma enzima sustrato, ya que en esta etapa inicial va a haber una reacción reversible. Pero también la enzima sustrato va a dar lugar a lo que es una enzima libre más un producto, que va a ser el sustrato convertido en producto. La K3 en este caso va a significar lo que es realmente mide la velocidad de una reacción, pero en este caso no va a ser reversible, va a ser irreversible. Bueno, vamos a continuar explicando lo que es la curva de Michaelis-Menten. Vemos aquí lo que es una línea horizontal. Esta es la concentración del sustrato. Y aquí también vamos a ver lo que es una velocidad, una línea vertical, que es la velocidad. Esto nos quiere decir que mientras más concentración de sustrato haya, más velocidad va a haber. Y por tanto, si hay una concentración de sustrato máxima, va a haber también más velocidad máxima de la reacción. La Km también, como podemos ver aquí, va a significar la constante de Michaelis. Esta constante de Michaelis va a determinar la cantidad de sustrato necesaria para obtener la mitad de la velocidad. Eso es la principal explicación, pero también hay otra. Con la misma gráfica podemos ver los mismos datos, pero aquí hay una singularidad. Vemos que si una reacción, un sustrato y una enzima van a tener una alta afinidad, es decir, que van a ser más compatibles, se va a saturar mucho más rápido y va a llegar mucho más rápido a su velocidad máxima. Y esto va a causar también que la Km sea menor, la constante de Michaelis. ¿Por qué se da esto? Es que son compatibles. Por ejemplo, dijimos que si el sustrato y una enzima van a tener una afinidad alta, es decir, como un candado, una llave. El sustrato va a ser una llave y la enzima un candado. Vamos a probar 1000 candados, eso va a ser la concentración de Michaelis. Vamos a probar 1000 llaves hasta que el candado se logre abrir. Sin embargo, si a la primera captamos una llave que logra abrir el candado, simplemente no vamos a necesitar más llaves. Por eso la constante de Michaelis reduce por la afinidad del sustrato y la enzima.
Y la velocidad máxima va a llegar cuando la enzima ya esté saturada, cuando ya no pueda recibir más sustratos. Vamos a continuar con lo que es la ecuación de Michaelis-Menten, que es la velocidad igual a la velocidad máxima por sustrato sobre la constante de Michaelis más el sustrato. Esta ecuación nos va a servir para 3 casos. En este caso vemos, si el sustrato es menor que K, vamos a ver que la Km lo vamos a prácticamente tachar. Va a ser como si no existiera porque es menor que el sustrato. Perdón, el sustrato va a ser menor que la Km, entonces lo vamos a tachar, lo vamos a obviar. Y va a quedar a la velocidad máxima por sustrato sobre la constante de Michaelis. La velocidad máxima va a depender del sustrato, por tanto vamos a decir que queda la constante de Michaelis por sustrato. Por tanto, la velocidad va a depender del sustrato y va a ser una constante en equilibrio. Luego vamos a tener lo que es si el sustrato es igual que la constante de Michaelis. Si es igual, simplemente la constante de Michaelis lo vamos a cambiar por sustrato. Vamos a tener así 2 sustratos. Por tanto, la velocidad máxima por sustrato dividido entre 2 sustratos. Tachamos lo que es sustrato con sustrato y nos va a quedar velocidad máxima sobre sustrato. Esto va a determinar que las de acción va a tener la mitad de la velocidad máxima de las de acción. Y por último tenemos si el sustrato es mayor que la constante de Michaelis. Vemos aquí velocidad máxima por sustrato y sobre constante de Michaelis más sustrato. Vamos a eliminar lo que es la constante de Michaelis y vamos a tener velocidad máxima por sustrato sobre sustrato. Eliminamos lo que es sustrato sobre sustrato y nos va a quedar la velocidad máxima. Es decir, que si el sustrato es mayor que la constante de Michaelis, vamos a ver que la velocidad va a ser máxima y por tanto va a terminar lo que es las de acción. Pasamos a mi compañera. Bueno, para concluir nuestra exposición les voy a hablar de la inhibición enzimática. ¿Pero qué son los inhibidores? Los inhibidores van a ser moléculas que frenan de forma específica la actividad de las enzimas. Vamos a ver los tipos de inhibición enzimática. Vamos a comenzar con la inhibición reversible. Esto se va a dar cuando la unión del inhibidor con la enzima va a ser de manera temporal y la actividad enzimática se puede recuperar. A su vez se va a subdividir en 3. La primera, que va a ser la competitiva, que en este caso el inhibidor competitivo es una molécula tan parecida al sustrato que va a competir con él para querer alojarse en el centro activo. Y esto va a hacer que se impida la fijación del sustrato y posteriormente la transformación y que ya no exista un complejo enzima-sustrato. El segundo, no competitiva. En el caso del inhibidor no competitivo, se va a unir a la enzima, pero en otra región muy distinta al centro activo. Va a provocar un cambio conformacional que dificulta la interacción con el sustrato, por lo que también va a disminuir la actividad enzimática. Como tercero, la incompetitiva. En este caso, el inhibidor incompetitivo se va a unir a la enzima sustrato, bloqueando la catálisis e impidiendo la formación del producto. También vamos a hablar del otro tipo de inhibición enzimática, que va a ser la inhibición irreversible. Bueno, este nos quiere decir que el inhibidor irreversible se va a unir de modo permanente a determinados grupos del centro activo de la enzima y va a anular su capacidad, puesto que va a impedir la unión de los sustratos.